Alfredo Zayat te vuelvo a saludar porque Hola, ¿cómo a le los fines va? de los videos de YouTube. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Alfredo Zayat no va a ser el ministro de Economía de Grabois, no ha recibido formalmente la invitación y en el caso de que eso sucediera, que no va a suceder porque ya quedó claro, Juan, te avisamos acá que Alfredo quiere hacer otra cosa de su vida, ¿ok? Sí, totalmente. Está muy bien. Alfredo quiere hacer otra cosa de su vida. Bueno, Sí. la última vez que nos vimos, Sí. no teníamos un candidato No teníamos en candidato. Unión por la Patria. No había candidato en Unión por la Patria. Ahora lo Bueno, hay. se suponía que era Guado El Mansur. jueves era Guado Mansur. Y sabemos que el viernes dejó de serlo intempestivamente. Y pasó. Se adelantó Mansur. Bueno, Mansur filtró ahí. Toda esa crónica ya la conocemos, Sí, ¿no? eso. Pero ahora lo que pasa es que hay una fórmula mayoritaria, porque bueno, estuvimos hablando de Grabois un rato largo ya, la fórmula de Cristina también, hay que decir, es la de Massa Rossi. Ujú. Massa, que es ministro de Economía, Sí. y por lo mismo de este personaje venimos hablando en esta columna, en este espacio, mucho. Bastante. Porque es la persona que viene tomando decisiones y llevando además adelante la negociación con el FMI. Y se viene en estos últimos días hablando mucho de el plan de Massa. Un plan que además él podría llegar a empezar a poner, no tiene que ganar y ser presidente para poner en ejecución. Él ya puede ir dando señales. De hecho, lo que creo es que si él no deja de ser ministro de Economía para ser candidato, su campaña puede consistir en ser un ministro de Economía con ciertas señales, porque tiene las herramientas para hacerlo. Tiraste varias cositas. La primera señal, si voy directamente a uno de los puntos que vos estás mencionando, Sí. digamos, antes de eso no va a estar el plan Massa en el caso de ser gobierno a partir del 2024 ahora. Sí señales. Digamos, una señal... Pues sí, por eso, no es lo mismo este Massa que el Massa en el caso de que sea presidente. Y bueno, porque ahora es de emergencia, ahora hay una emergencia, una urgencia y hay elecciones, digamos, tenés emergencia Sí. económica más urgencia cambiaria financiera en un año electoral y con las elecciones dentro de menos de 2 meses. Entonces ya es otra cosa, es otro juego, no es el juego de el 10 de diciembre del 2024. Pero sí señales, y me parece muy importante el discurso de Sergio Massa, el primer discurso como precandidato a presidente por Unión por la Patria en el corazón de uno de las cámaras del establishment. Sí. No lo que hizo en Loma de Zamora, que era parte de esa presentación, sino sí. Ahí como la presentación de Otermín como candidato a intendente, ¿no? Claro. Uno es como ministro de Economía y precandidato fue a la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Bien. Y para mí ahí dio una señal muy importante, muy interesante, que está vinculado precisamente con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Te voy al final, digamos, porque ahora voy a decir qué es lo que dijo. Si eso lo decía con Cristina Fernández de Kirchner al lado, en un mitin y en una convocatoria de la militancia, podía suponer que sí, bueno, está bien, quiere está jugando. Está jugando la política. A ganar nuestro cariño. Exacto. Pero no, por eso digo. El contexto es importante porque a quién le dice lo que le está diciendo, ¿no? Sí, qué es lo que dijo. Entonces me parece muy importante, digamos. Yo creo que cuando se quiere analizar el tema de Sergio Massa, hay que ver cuáles son esas señales y además saber para mí, y vuelvo a reafirmarlo, que Cristina Fernández de Kirchner es una política pragmática, no dogmática. Yo creo que a veces gran parte de los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner son dogmáticos cuando te encontrás con una política que es pragmática. Pragmática no significa subordinada. No. Es diferente, porque está esta idea de decir, yo soy dogmático y yo no me entrego a nadie. No, y pragmática es que te entregas a todo. Eso es falso, eso no es así. Y ella, yo creo que lo mencioné, y si no lo vuelvo a repetir, claramente demostró que es una política pragmática desde en su gobierno. En su gobierno y fundamentalmente en el segundo, cuando agarrás y fue cerrando todos los frentes externos vinculados con deuda, menos con el fondo buitres, es porque quería volver al mercado voluntario de crédito.
porque la economía en el 2011-2015 había chocado contra lo que se llama la restricción externa, o sea que no tenías dólares. Entonces, dice, bueno, ¿cómo consigo los dólares? Entonces, con Axel Kicillof, cerró con el Club de París, cerró con Repsol, cerró juicios con el CIADI, y le faltaba cerrar con el tema de los fondos buitres. Los fondos buitres políticamente dicen, no, a vos no, con vos no cerramos. ¿Te acordás que sí, y en Axel campaña fue a Estados Unidos, estaba a punto de cerrar y ahí no cerró? ¿Por qué? Porque si cerraba y tenía acceso al mercado voluntario de crédito, hubiese tenido muchísima más chance de tener una economía en crecimiento y poder ganar las elecciones si continuaba lo que las finanzas, las corporaciones, Estados Unidos no quería, que era el populismo. Pero ¿por qué digo eso? Porque Massa también es pragmático. Está bien, no es igual que Cristina, tranquilos, pero también es pragmático. O sea que no es, a mí no me gusta decir, bueno, son todos iguales, entonces el Massa de hoy es igual al del 2013, que es el que traicionó, ¿no? O el Massa de hoy es igual al Massa que estaba con Maslatón, ¿no? Porque Maslatón, ¿por qué lo quiere tanto? Porque nacieron en el UPAU. Sí. La agrupación juvenil de la UCD, de la Unión. También Amado Vudú. Por eso. Entonces Massa es pragmático. Hago toda esta introducción para tratar de entender que lo que dijo Massa en la Cámara Argentina de Construcción es una señal fuerte en el sentido de que se da cuenta de qué es lo que pasa con el fondo y cómo el fondo te condiciona. Porque primero, ¿qué es lo que dijo? Nos tenemos que sacar de encima al fondo. Todos los dólares que consigamos va a ser para sacarnos encima del fondo. Bueno, eso puede ser controvertido porque puedes decir, bueno, todos los dólares no son para el fondo, puedes usar los dólares para otras cosas. La parte de todos los dólares, ¿no? Claro. Pero él dice, y acá viene, es porque tener al fondo te condiciona la política económica. Y ese es central, porque si vos escuchás a Lacunza, a los Duhovne, a Alfonso Pratgay, a todos los otros economistas dominantes en los medios, sí, que además son dominantes en la oposición, dicen, no, sí, el Redrado, no, con el fondo es fácil. Vas, te sentás, firmás y se acabó, y no hay ningún problema. Ahora, a mí me parece una definición política muy interesante. De hecho, después cuando la traducíamos el otro día en Duro de Omar, decíamos, esto es muy nestorista y en búsqueda de la soberanía política. En definitiva, decir, no quiero el fondo porque no quiero condicionantes, es porque lo que quiero es tomar mis propias decisiones como país soberano. Y pone en otro lugar el endeudamiento con el fondo que el endeudamiento ese que no le dejaron acceder a Cristina. Porque para Massa el problema no es endeudarse, sino endeudarse con el fondo, porque hay quien te impone planes económicos. No todos los acreedores son iguales, ¿no? Entonces, él da dos cosas, pero una que es interesantísima. Lo del gasoducto, Néstor Kirchner. Digamos, porque eso reafirma, y todos los oyentes acá de Futurock ya estarán cansados de escucharme, que cuando vos vas a negociar con el fondo te encontrás con burócratas, tecnoburocracia. ¿Qué es lo que tienen? Una receta que se le aplica a Argentina, Pakistán, Egipto, a todos por igual, Grecia, quien sea. Todos es igual. ¿Y cuál era? Baja el gasto público. ¿Y qué es lo que le dijeron con el gasoducto? No hagas el gasoducto. No hagas el gasoducto. Pero yo necesito el gasoducto justamente para poder pagarte. Pero ahí también hay cosas que no son solamente del manual del FMI. El FMI también busca que vos sigas siendo siempre un deudor. Porque lo que garpa son los intereses. Pero si te lleva a la Esto crisis, me lo explicaste vos. Está bien, pero si te lleva a la crisis. Porque decirle, bueno, mirá, si yo invierto en el gasoducto, voy a tener más dólares para poder pagarte y voy a tener más estabilidad. Pero entonces, ¿qué es lo que ve el técnico? Le dice, bueno, ¿vos vas a bajar las jubilaciones? No. ¿Vas a bajar el salario público? No. Bueno, entonces cerrá el gasoducto. Entonces, pero decís, pero escúchame, si yo cierro el gasoducto, no es que las jubilaciones y los salarios públicos, si voy a tener una crisis, se me va a generar todo un desastre y no va a haber ningún tipo de acuerdo. Claro. No lo entienden. Esto es lo que quiero decir. Claro, pero ahí donde vos decís... Y se define políticamente. Sí, pero esto es contradictorio porque tenés que hablar con un burócrata, pero tenés que decidir con un político. Y bueno, y es así. Y en el caso del FMI, ¿quién es? Biden. Sí, pero Biden. La Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, hoy. Bueno,
hoy. Entonces Massa se tiene que ir a juntar con y eso. bueno, ¿sí? y ese es el contacto que está buscando con Estados Unidos. Y lo mismo que pasó, mirá, ¿por qué le dieron a Macri 45 mil millones de dólares? Porque fue una decisión de Donald Trump que le dijo a la Secretaría del Tesoro, que la Secretaría del Tesoro le dijo al número 2 del Fondo Monetario Internacional, que es el que en realidad maneja el fondo, porque es el de Estados Unidos, David Lipton en su momento, que estaba en contra, dice, se lo tenés que dar. Y se lo dio. Y ahora también, pues se define siempre políticamente. Ahora bien, la habilidad del gestor de un ministerio de economía es negociar políticamente y no pensar que lo negocias solamente con el burócrata. Claro. ¿Qué es lo que hacía Guzmán? Ni eso. Puede ser. Está buena la pregunta. No. Tal vez Guzmán se enredó con los burócratas. Con el tecnicismo. Lo que pasa es que o pensó que ese era su límite. Voy a pensarlo. Está bueno lo que lo planteas. Bueno. Te hago una porque pregunta. ahí empieza otro juego. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Por qué hiciste tanto la aclaración del pragmatismo? Para después hablarnos de una definición política. Y porque Massa es un pragmático. Está bien, pero la definición que dio fue política, ¿no? Y porque sabe lo que... Porque, digamos, ¿qué es lo que...? Y además también vos me remarcaste el contexto que es la Cámara Argentina de la Construcción. Sí, porque ahí es lo que te digo, si yo analizo el Massa de hoy, pensando que es el Massa del 2013 o el del 2011, me estoy equivocando. Este es otro que está subido de la Amazoneta, te digo. No, lo estoy analizando, porque si querés te voy a analizar qué es lo que pasó también con Néstor Kirchner. Sí. Porque alguien pensaba en Néstor Kirchner en el 2003 que iba a hacer lo que hizo. Y en términos... ¿Y cómo fue Néstor Kirchner como gobernador? Totalmente, otra persona. En términos un poco más literarios y románticos es pensar en el hombre y sus circunstancias. Hay veces que mejora. Sí. Y ahí yo, ¿qué es lo que quiero identificar y que busco identificar con los que están en esas instancias? ¿Qué dimensión de vocación de poder tienen? Y la dimensión de la vocación de poder no es, bueno, quiero tener poder tipo Macri, ¿no? Para agarrar, quiero tener el poder y yo simplemente con el poder no. Y hacer negocios. Claro, el tema es la vocación de poder para decir, bueno, yo puedo, a partir de tener ese poder consolidarlo, ese poder, pero para consolidar ese poder yo tengo que entender, como bien dijo Cristina Fernández, el contexto. Y el contexto es, con el Fondo Monetario Internacional no tenés posibilidades de consolidar tu poder. No lo podés tener, ni el próximo gobierno, el próximo. Vas a ser un subordinado siempre y eso Massa lo sabe. Porque el Fondo Monetario Internacional es profundamente perturbador de la estabilidad política, económica y social. No solamente Argentina, en todo país que estuvo. Sí. Ahora, Cuchu, se estuvo hablando últimamente como del programa de Massa. Volvamos a eso. Con el fondo. La propuesta que él tiene pensada para el fondo, y para sintetizarla mucho, es que el pago esté atado al crecimiento. Cosa que no es la receta de los burócratas. Por eso, vamos a ver. Pero tiene bastante sentido. Sí. Tiene sentido. Tiene lógica, claro que tiene lógica. Hay que ver qué es lo que después se puede llegar a traducir. No está dentro de las recetas del fondo. Hay que ver si eso se puede conseguir. Eso va a ser un manejo político. Es otro escenario. No sé si se puede conseguir. Pero es la propuesta, efectivamente, si vos me la tendrías que explicar. Y tampoco lo explicitó mucho. Dice, hay que tener un proyecto exportador y los dólares que quedan de el superávit comercial, estoy deduciendo, a partir de 3 palabras que dijo Massa, destinarlos al pago del fondo. ¿Por qué? Porque se estima que el año que viene, ya sin sequía, y con Vaca Muerta y el gasoducto, podés llegar a tener un superávit comercial de arriba de 10.000 millones de dólares. Pero lo que pasa es que los dólares no son solamente para pagar deuda. Y no. Tenés otros destinos para pagar deuda. Entonces, importar insumos para la industria. Claro, pero ahí es el superávit, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Pero para pagar deudas privadas, para lo que es el saldo del viaje al exterior, o sea, de servicios, los royalties y lo que la gente compra en dólares todo el tiempo. Por lo que quiere comprar, si vas a flexibilizar, digamos. Pero ahí yo creo que va a ser
eso es otra instancia de negociación, porque Sí. lo que también dijo Massa, el de instancia de negociación a partir del 2024, y que también me parece políticamente muy interesante, es que dijo, el acuerdo es por 6 meses. Este nuevo acuerdo es por 6 meses. Y la verdad que no lo va a decir la oposición, tampoco lo dice el oficialismo, es bastante responsable. Este nuevo acuerdo de 6 meses ya Sí. es el que está No, por ser anunciado va a ser ahora. anunciado, todavía no está anunciado. ¿Y en qué consiste? No se sabe. Pero alguna idea. No, bueno, pero está claro que va a haber adelantamiento de fondos, Ajá. va a haber algunos de las pautas monetarias, fiscales, cambiarias, pero son 6 meses. ¿Qué es lo que está diciendo? El nuevo gobierno Debe va a negociar. renegociar Claro. con el Fondo Monetario Internacional. El Juntos por el Cambio dice, poneme el papel, yo lo firmo, Sí. y él está diciendo, Vemos. no, yo no Vemos. es, vamos a ver, y Por yo eso me por quiero 6 sacar de meses. encima. Claro, por 6 meses. Y la verdad que El tiempo que me toque es seguir gobernando y punto. Y está bien. Y después me vemos. parece que es correcto, que me parece que es responsable. El- Es responsable también incluso para la oposición, porque porque va a tener un acuerdo, que Claro. entonces va a ser la Con el- oposición. sí. Vamos a romper un nuevo acuerdo, entonces tenemos que volver y a sentarnos a negociar. Sí. En los audios que escuchábamos hablaban de la incompatibilidad o el inconveniente de que sea candidato siendo ministro de Economía. ¿Vos qué pensás? No, ahora no. Por ahora no. No lo veo. Puede hacer Bueno. perfectamente las dos cosas. Bueno, ¿Y te qué decía sé yo? De Julio. hecho, La puede ser, reta que pero es. a mí me parece que es un arma de doble filo, lo decíamos más temprano. Vos podés hacer campaña con una buena gestión. Es decir, no hay mejor campaña que una buena gestión. Ahora, si no te sale bien. Y además, creo que Massa tiene las manijas como para dar algunas señales. Y sí, Recién pero está escuchábamos algo del impuesto a la ganancia. A mí ya todo eso. pero lo que pasa que Nunca pagué impuesto a la ¿En qué? ganancia. siempre tiene. Por eso pero digo, siempre- ¿en qué, Nunca pagué impuesto a la ¿en ganancia, qué no tengo momento idea. ya algún tipo de señal un Y poco bueno, más vamos a ver. redistributiva Y bueno, veremos. del tipo suma fija? Eso para mí es ¿no? suma fija, se necesita suma Esa fija. sería un golpe en la mesa. Para mí, yo creo que se necesita suma fija. Suma fija, claro que sí. Y vos lo ves Pero pará, a viable. nivel de gestión, Sí. digamos, ¿por qué solamente se concentra en el Sergio Massa? ¿Qué sé yo? Rodríguez Larreta pidió licencia, tiene que manejar. No, pero es que al Tiene revés. que manejar, digamos, toda una ciudad, no es solamente un área de la ciudad de Buenos Aires. Igual La es una ciudad. municipalidad, tenés que alumbrar. Los igual. intendente. gobernadores Es que una piden licencia y municipalidad. los gobernadores de las Axel tiene que pedir licencia. No, yo creo que es una falacia total que fue bueno, albertiana, está de bien. hecho. No, pero aparte- Albertiana. Pensé que ustedes estaban de Al acuerdo. revés, lo que yo creo es que vos tenés que seguir gestionando y que tu campaña tiene que ser la mejor gestión posible, que de hecho Sí. ahí vos tenés las manijas para mostrar gestión. Y sí, claro. Y esa es la Incluso apuesta. para Te puede de la- salir ah, bien. te- y te pero puede es salir una mal. apuesta, Pero, eso también. Pero está bien. Y te pero es agrego así, por otra, eso. te agrego otra, porque si renunciara, la gente no lo dejaría ser responsable de la economía Massa porque renunció 3 meses antes Al de la revés. elección. Decía, Te vas a ser más responsable. Eso No, tenés tenés razón, que Carlos. asumir, qué sé yo. Aparte, no es incompatible. Eso es lo que digo. No sé por qué se instaló. Yo creo que se instala, Pero digamos. no se instaló, ¿vos te pensás que se instaló una idea de Porque Alberto? me preguntan, ¿está bien que sea? ¿Qué sé yo? ¿Quién te ¿Por qué pregunta? no? Yo te lo pregunté recién. ¿Qué querés que te diga? Recién me lo acabo de decir. No, pero la pregunta la podemos complejizar un Al poco. revés, La le complejicémosla, le bueno, sirve. le sirve ¿Qué puede a Massa. hacer? ¿Suma Digo, fija? ¿Qué no, puede hacer? ¿Qué y- herramientas tiene? No, y la siguiente pregunta es, ¿le sirve a Massa seguir siendo ministro de Economía para la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Y la respuesta es sí, Sí. mucho más. Y más el fondo. Porque la verdad también, Massa tiene contactos más estrechos y más fluidos con sectores no con todo Estados Unidos, no con toda la embajada, no con todos los del gobierno de Joe Biden, pero sí tiene contactos y que puedan servir para facilitar la resolución política, que siempre el punto final de todo acuerdo con el fondo es político, para poder cerrar el acuerdo. O sea que sí, que claro que sirve. Y los del fondo lo ven así. también lo ven así, digamos, por ahí no les gustaría, qué sé yo, pero sí, y además va a tener esa capacidad para, como decís vos, Julia, de marcar agenda, de avanzar sobre medidas para que electoralmente les pueda llegar a servir. Sí, está claro que, digamos, Ahora tienen le que guste llegar más esas o menos, medidas, pero que le no es guste solamente más a el- Juntos por el Cambio les armó un quilombo infernal. Ah, sí, sí. Sí, están todos desorientados. Les armó un quilombo infernal. Se empezaron a pelear Entonces, entre si se les armó un quilombo infernal, ¿por qué?
Digamos, pensalo al revés, porque viste, hay toda una pregunta de decir, no, pero ¿por qué Cristina eligió a Massa? No, pero ¿por qué Massa esto? ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿por qué esa jugada vos ves que se le armó un quilombo espectacular? Bueno, porque claramente eso hace lo que es un juego del tema electoral, político electoral. Es eso. Después está el contenido y ahí está las exigencias de decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos de la señal? Por lo pronto la primera señal estuvo clarísima para mí con el tema del fondo. Y hoy además se reunió con Scioli, ¿eh? Es un... No, sí, lo fue a recibir a la vereda. Crack. Lo fue a recibir a la vereda. Es un dato, ¿eh? Y Scioli ayer estuvo con Cristina. Sí. Me parece muy gracioso que estén conteniendo a Scioli. Los que no fueron. Y aislando a Alberto, las dos cosas. Pero hay que contener a Scioli por la cagada que se mandó el albertismo. Claro. Sí, con Scioli. Y a la vez. ¿Quién lo abraza a Scioli? Vení, Y Scioli. fíjate el Vení que espejo. Cristina y que Massa te van a abrazar. Y fíjate por el otro lado del espejo lo que pasa justo por el cambio. Están tirando con A las trompadas pero, están. Y a trompada si vos limpia. agarrás y decís, vos fíjate, se definió la fórmula en el oficialismo y casi se ordenó, parecen todos amiguitos. Todos Ahora son amigos. todos amigos. Salvo Teniendo en Alberto. cuenta que hubo tiroteo ahí, pero hoy son todos amigos. Y del otro lado se están diciendo Sí. barbaridades. ¿Sabes lo que pienso yo de... Bueno, estamos hablando de las últimas barbaridades que fueron Larreta despegándose de la gestión de Macri, Que fue un fracaso. que fue un No. fracaso. Se están Pero tirando con la... escuchame, Y, decía eso. Y la respuesta de Bullrich, que llegó a decirle deleznable, hace cualquier cosa por un voto, y otros calificativos más. Pero puede estar de todo acuerdo tipo. con Bullrich. Puede estar de acuerdo me con parece que Bullrich, los dos dicen la verdad. Y puedes estar de acuerdo con Larreta. no, Macri pero fracasó pará. y el otro es un oportunista. no. Las dos cosas. Saben que no me gusta Bullrich, nada, pero a ver, Larreta no dijo nunca esto. No todo por un voto, sí, ¿Me sí. entendés? Larreta estuvo 8 años con Macri Sí, en el eso gobierno de lo la Ciudad de Buenos sabemos. Aires. Los 4 años que estuvo, Macri benefició a su distrito, a Rodríguez Larreta, cuando fue todo el tema de la coparticipación. Y en esos 4 años, Horacio Rodríguez Larreta no dijo ni mu de lo que estaba pasando en el gobierno nacional. Pasaron casi 3 años y medio y tampoco había hecho ningún tipo de autocrítica. Está muy desordenado todo ese espacio. Bueno, entonces... Pero Se te voy a están decir tirando por con qué. Macri por la cabeza, porque un poco que Macri, Larreta le dice, Burley es Macri, y fracasaron, y Burley dice, no, yo no soy Macri, vos también fuiste Macri, si fuiste empleado de él, tu jefe político. Ahora, ¿sabes qué siento yo? ¿Y por qué están tan Pero eso por desordenados? Massa, Eso Además fue por Massa. del factor Sí. masa, que creo que no sienten que estén disputando exactamente los mismos votos. Entonces, cuando Bullrich lo mata a Larreta, no siente que, bueno, estos son votos que eventualmente yo voy a tener que contener. Ella está buscando los propios. Y sabe que en los propios, bueno, creo que siente que ya ganó esa interna. Creo que Larreta no, que como corre de atrás, donde todo el tiempo está sobreactuando una derechización tratando de alcanzarla a ella, pero que ella, estando adelante y sintiéndose ganadora, siente que ya está, en realidad está buscando los votos de Milei, los de... que no está disputando esos votos con Larreta, por eso siente que lo puede salir a matar, que no, ella siente que no necesita el desayuno posterior. Comparto, sí. Eso entiendo Ella ya yo. está jugando las generales, ya Sí. las pasos, ya está. Ella Yo no voy por los necesita el votos de la desayuno posterior, Sí, no lo está bien. quiere, no lo necesita. Igual tiene, para mí falta, pero bueno, puede Bueno, ser. sin en su cabeza, duda. en su cabeza, Puede ¿no? ser. Sin duda, me Porque parece también que eso... después, para ganar las elecciones necesitas también ese voto de Larreta. Sí. No, y aparte todavía Yo creo no. que Bullrich siente que está disputando a otros. Y aparte el otro día dijo algo más latón que es verdad. Larreta concentra detrás tuyo mucho más aparato que el que concentra a Patricia Bullrich, mucha más figura inclusive en el interior del país, que eso no se puso en movimiento todavía. Y eso va a crear un impacto, por ahí va a emparejar la cancha un poco. Veremos. Y por último, Sí. para volver sobre lo del gasoducto y el FMI, que lo que también dijo Massa es que en el 2019 se frenó el gasoducto cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Mauricio Macri, porque los tecnócratas le dijeron no gastes plata acá. no gastes plata. Y ahí, sin ninguna discusión política, sin tener ningún tipo de criterio, los ministros de Economía de entonces, Duhovne, presidente del Banco Central, Luis Caputo, Alfonso Sturzenegger, después fue Hernán Lacunza, firmaron y dijeron, claro, hay que achicar el gasto. Por eso vos ahí tenés una diferencia sustancial. Por eso me parece que es una señal muy
muy fuerte. Esa anécdota te revela todo de lo que significa esa negociación con el fondo. Todo, porque todo. eso es el gasoducto, pero después puede ser otra cosa. No, aparte otra una cosa, obra de otra infraestructura cosa. absolutamente fundamental para pensar a largo plazo la estructura económica Bueno, de tu país. Hoy tenés la salida a través de eso. Entonces, por eso a mí me pareció muy interesante esa presentación de Massa. Y cito dónde lo dijo, porque él habla de que pasaron, creo que de 30 proveedores de obra pública a casi 300. Y entonces lo En el dijo gobierno. como señal. Y esas como son señales. Y uno tiene que simplemente interpretar e incorporar esas señales. Gracias, Alfredo Zayat. Nos vemos el Bueno, jueves que viene. Nos vemos, Bárbaro.